Saludos de paz y bien, jóvenes, señoritas. Quiero iniciar este video con este mensaje que tenemos en pantalla que dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, que es parte del Salmo 86. Una frase que me llamó la atención, parte de la palabra en nuestra Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras, que nos hace recordar que en los días de más oscuridad, que en los días de más complicaciones, pues en esos días nosotros debemos de clamar a Dios, debemos de llamar a Dios, porque debemos de estar seguros de que Él nos va a responder. Debemos de tener fe de que Él nos va a responder. Ante la situación que estamos viviendo hoy en día, los diferentes problemas, no solo la pandemia, sino los demás problemas que tengamos en casa, pues estamos angustiados. Llamemos a Dios, clamemos a Dios, porque debemos de tener la certeza de que Él en su momento nos va a responder. Bueno, quería iniciar la clase de esta manera. Vamos a trabajar entonces, muchachos, el día de hoy, o en esta ocasión más bien, un nuevo tema que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En algunos casos también se puede decir que es variado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Bueno, entonces nosotros ya vimos un movimiento anterior. Habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Y entonces aquí en la gráfica nosotros nos podemos fijar de que tenemos a un móvil, a un vehículo, a un carrito, que se está desplazando hacia la derecha. Pero vean qué está sucediendo con su velocidad. Vean, acá la velocidad del móvil era de 10 metros por segundo. Después de 2 segundos de tiempo, chequen, después de 2 segundos de tiempo, ahora la nueva velocidad es 25, o sea que aumentó de 10 a 25. Después de otros 2 segundos pasó de 25 a 40 y después de otros 2 segundos pasó de 40 a 55. Ojo que si se dan cuenta, ahí las velocidades están cambiando. Los valores de las velocidades están cambiando. Vean, aquí tengo 10, 25, 40 y 55. Entonces, cuando yo encuentro que en un movimiento yo ya tengo cambios de velocidad, al movimiento se le considera como un movimiento variado. Pero si encima de ello el cambio de esa velocidad es uniforme, o sea, es un cambio progresivo que sigue un patrón, entonces no solamente va a ser uniforme, no solamente va a ser movimiento rectilíneo variado, sino va a ser uniformemente variado. Entonces, ¿qué dice acá? Miren, en esta clase de movimiento el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. O sea, el cambio de velocidad es de 15 en 15, un incremento de 15 en 15 a cada 2 segundos. O sea, el cambio de velocidad, la variación de la velocidad es de 15 metros por segundo a cada 2 segundos. 15 metros por segundo a cada 2 segundos, 15 metros por segundo a cada 2 segundos. Entonces hay variaciones de velocidad en intervalos o en iguales valores de tiempos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo voy a considerar de que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Ahora, no debemos de perder un poquito de vista lo siguiente. Esto es muy importante. Imagínense de que aquí es 10 y que aquí en vez de 25 yo le hubiese puesto 20. ¿Sí? Aquí le hubiese puesto 20. Y aquí en vez de 55, vamos a borrar esto, en vez de 55, obviamente metros por segundo, ¿verdad? Metros por segundo. Y aquí en vez de 55 le voy a poner 80 metros por segundo. Y entonces, ¿qué pasó con las velocidades? Miren, ¿hubo variación o no hubo variación de velocidades? 10, 20, 40 y 80.
pues entonces nosotros podemos decir de que sí hay variación de velocidad. O sea que este movimiento es rectilíneo. ¿Por qué es rectilíneo? Este movimiento es rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta, como lo vemos ahí en la línea de color verde. Es una trayectoria rectilínea, es una línea recta. Es rectilíneo, o sea, cumple con esta primera parte. Pero no es uniformemente variado o no es uniformemente acelerado. Por la simple y sencilla razón de que no hay uniformidad en el incremento o disminución de la velocidad. No hay uniformidad en la variación de la velocidad. Vean, pasó de 10 a 20, después de 20 a 40, después de 40 a 80. No hay un patrón lógico. Para hacerlo un poquito más claro, para que no veamos ahí porque parece que se está duplicando, le vamos a poner aquí 75 para que lo veamos de una manera un poquito más concreta, ¿no? Entonces vamos a poner acá 18. Miren pues, pasó de 10 a 18. ¿Cuánto aumentó ahí? Aumentó 8 metros por segundo. Pasó de 18 a 40. ¿Cuánto aumentó ahí? Aumentó 22 metros por segundo. Y pasó de 40 a 75. ¿Cuánto aumentó allí? Aumentó 35 metros por segundo. Ojo que sí hay variación. Sí es movimiento rectilíneo. Sí es un movimiento variado porque existe variación en la velocidad, en el cambio de la velocidad. Pero no es uniformemente acelerado o no es uniformemente variado porque no hay uniformidad en el incremento de la velocidad. ¿De acuerdo? Siempre debemos de fijarnos en ese detalle. O sea que podemos encontrar movimientos variados y podemos encontrar movimientos uniformemente variados. Porque los criterios de uno y otro son distintos, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a analizar movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde el cambio de la velocidad va a ser uniforme, va a ser constante. Ahora, gracias a quién va a existir una velocidad o va a existir un cambio de velocidad, gracias a un nuevo parámetro que se introduce ahora que se llama aceleración. ¿De acuerdo? Gracias a la aceleración va a haber cambio de velocidad. Y si nos damos cuenta, este es un movimiento un poquito más real en la vida. Porque normalmente todo movimiento, casi todo movimiento que usted va a encontrarse en el universo mecánico que conocemos, en el universo, en el planeta, en nuestras actividades de día con día, siempre va a empezar con velocidades lentas y van a ir aumentando, o voy a tener velocidades grandes y las voy a ir disminuyendo. Entonces voy a tener cambio de velocidad. Siempre, casi en todos los movimientos. Y entonces, gracias a ese cambio de velocidad, o bueno, el hecho de que existan esos cambios de velocidad es porque antes existía una aceleración, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar de ello. Bueno, entonces veamos el concepto. ¿Sí? Veamos el concepto de lo que es movimiento rectilíneo. Uniformemente variado. Dice, como se ve en la gráfica, este movimiento, ¿sí? Este movimiento posee trayectoria rectilínea, o sea que va en línea recta. Además tiene cambios de velocidad de manera uniforme, o sea sus cambios de velocidad es uniforme. Gracias a una aceleración, o sea la uniformidad significa que el incremento es de 15 en 15. Gracias a una aceleración. Bueno, entonces veamos cuál es el concepto de aceleración. Dice acá, aceleración, ¿sí? Es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, pero ¿qué significa realmente? Se puede decir también que es un parámetro físico que establece la rapidez con la que cambia la velocidad. Y entonces vamos a tratar de aclarar esto. Miren, en el caso de que mi aceleración diga que voy a tener un cambio de velocidad de 5 en 5, entonces yo voy a decir que mi velocidad originalmente es 5 metros por segundo, que va a cambiar a cada segundo. ¿De acuerdo? Eso es una aceleración. O decir que mi velocidad es 15 metros por segundo a cada segundo. ¿Sí? Ahí tengo varios valores de aceleraciones. O puedo decir de que mi aceleración indica que mi velocidad va a cambiar
de menos 2 metros por segundo a cada segundo, ¿sí? Ahí tengo yo 3 valores de aceleración, donde estoy diciendo que la velocidad, que es 5 metros por segundo, o que la velocidad se va a incrementar de 5 metros por segundo a cada segundo, o que la velocidad va a cambiar de 5 en 5. Aquí la velocidad va a cambiar de 15 en 15 a cada segundo, y aquí que la velocidad va a cambiar de menos 2 metros por segundo a cada segundo, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, voy a venir yo de este lado. De repente yo tengo que hay un móvil que tiene como aceleración 3 metros por segundo. Vaya, que la aceleración del móvil es 3 metros por segundo a cada segundo. Entonces, algebraicamente nosotros podemos hacer un arreglo de dimensionales, metro por metro, ¿sí? Es metro por uno, perdón, es metro, y segundo por segundo es segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Segundo cuadrado. O sea que las aceleraciones, a partir de ahora, nosotros vamos a considerar que en el sistema internacional de medidas siempre se va a medir en metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa eso? Significa que si hay un carrito, que va hacia adelante, ¿sí? Que inicia con su velocidad igual a 0, digamos, una velocidad, este símbolo v sub 0 significa velocidad inicial. Después de un primer segundo de movimiento, ahora la velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3 metros por segundo. Después que pase otro segundo de movimiento, ahora, ¿cuánto va a valer su velocidad? Va a valer 6 metros por segundo. Y si sigo así, si sigo analizando de segundo por segundo el movimiento, o sea, pasa otro segundo más, entonces ahora su velocidad se va a incrementar otros 3. Entonces va a ser 9 metros por segundo. Y entonces, ese es el significado de una aceleración. La aceleración define cómo va a cambiar la velocidad. En este caso está cambiando de 3 en 3. Por esa razón yo le escribo velocidad inicial igual a 0, después una velocidad 3, después una velocidad 6, después una velocidad 9, y así sucesivamente hasta terminar de analizar un fenómeno, ¿no? Entonces, ese en realidad es el concepto de lo que es aceleración. Indica cómo cambia la velocidad. Ahora, la aceleración no necesariamente indica incremento de velocidad, ¿de acuerdo? No necesariamente indica incremento. Porque yo pude haber tenido otro fenómeno, ¿sí? Pude haber tenido otro fenómeno donde vamos a ver, vamos a dibujar acá. Yo pude haber tenido otro fenómeno, por ejemplo, donde el objeto, mi carrito, imagínense que yo ya venía en la carretera y que mi velocidad es digamos de que es de 25 metros por segundo, ¿sí? Y vamos a tomar, después del primer segundo, ahora mi velocidad es 22 metros por segundo. Después de otro segundo de movimiento, ahora mi velocidad es 19 metros por segundo. Después de otro segundo de movimiento, mi velocidad es 16 metros por segundo. Bueno, y entonces, ¿cuánto valdría la aceleración del ejemplo 2? Porque este es el ejemplo 2 y este es el ejemplo 1. ¿Cuánto valdría la aceleración del ejemplo 2? Pero ahora dense cuenta qué está pasando con el ejemplo 2. En vez de aumentar la velocidad, está disminuyendo. O sea que ya traía 25, ahora es 22, ahora es 19, ahora es 16. Viene bajando. Y como viene bajando y va en dirección contraria al movimiento, entonces le va a poner el signo distinto, que en este caso es negativo. Y va a significar menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos 3? Porque viene bajando de 3 en 3. Si viniera bajando de 5 en 5, pues sería menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué negativo? Porque viene frenando. Viene frenando, o sea, viene disminuyendo su velocidad. El hecho de que sea negativa la aceleración no necesariamente significa que está frenando, ¿sí? En este caso, pues sí.
está frenando el objeto. Más adelante nos vamos a dar cuenta realmente cómo se comportan los signos en estos dos valores, ¿no? De velocidad y de aceleración. Bueno, si nos damos cuenta entonces, la aceleración no necesariamente indica incremento de velocidad, sino que también puede ser disminución de velocidad. Por ejemplo, cuando usted se sube a una camioneta, ¿verdad? Y empieza a moverse la camioneta, entonces usted va a tener ahí una aceleración positiva. Esto es relativo, ¿no? Pero va a tener una aceleración positiva porque va a haber un incremento. Pero si usted ya va en la camioneta y la camioneta empieza a frenar y empieza a disminuir su velocidad, entonces la aceleración va a ser negativa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la camioneta vaya hacia adelante, porque si la camioneta va hacia atrás, entonces los signos se analizarían de una manera distinta, pero casi siempre vamos a encontrar este fenómeno, que es el más adecuado a analizar para iniciar a trabajar este tema, ¿no? Entonces regresemos a esto. Ya sabemos que es aceleración. La aceleración indica el cambio de velocidad. O sea que por culpa de la aceleración existe un cambio de velocidad. Y entonces, gracias a que existe una aceleración, ahora en nuestro tema vamos a tener varios parámetros. Ya van a ser 5. Si ustedes se recuerdan en MRU, ¿sí? Si nos vamos a recordar en MRU, vamos a poner MRU. Yo solo tenía distancia, tiempo y velocidad. Estos eran los 3 parámetros del MRU. Pero ahora en el MRV, ¿sí? Que hay variación por culpa de la aceleración, ahora se introducen nuevos valores. Y aquí tenemos nosotros esos nuevos valores, los parámetros, ¿sí? Ahí están los parámetros. Dice, V sub 0 significa velocidad inicial. En el sistema internacional se mide en metros por segundo. V sub f significa velocidad final, que también significa metros por segundo. Tiempo en segundos, distancia en metros, y ahora el nuevo parámetro va a ser que vamos a tener ahora un valor conocido como aceleración. Ya sabemos que la aceleración indica el cambio de velocidad y se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Esos son los nuevos parámetros que vamos a utilizar. Bueno, y se podrán preguntar, ¿y cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? Si nos referimos a la gráfica de acá arriba, ¿sí? Si nos referimos a la gráfica que tenemos acá arriba, permítanme, no quiere bajar, aquí estamos. Cualquiera de los valores ahí puede ser inicial y puede ser final. Si usted quiere analizar todo el movimiento, entonces esta sería velocidad inicial. Si usted quisiera analizar todo el movimiento, ¿no? Esto de acá sería la velocidad inicial y esto sería la velocidad final, ¿verdad? Si quieren analizar todo el movimiento. Pero si quieren analizar, por ejemplo, solo una parte, y va a decir que este es su velocidad inicial y este puede ser su velocidad final, ¿verdad? Pero va a depender mucho del planteamiento que le muestren, ¿no? Usted decide qué velocidad utiliza como velocidad inicial y qué velocidad utiliza como velocidad final, pero depende mucho del planteamiento del fenómeno o del problema que le estén presentando, ¿de acuerdo? En la solución de ejercicios vamos a fijarnos en ello. Bueno, entonces, recordemos, en el MRU solo tengo 3 parámetros, en el MRV tengo 5 parámetros ahora. Dado que aparecen 5 parámetros, entonces vamos a hacer otra analogía. En el MRU, recordemos de que teníamos una fórmula clásica. Decíamos que la velocidad es igual a distancia partido tiempo, ¿sí? La velocidad es igual a distancia partido tiempo. Esta era la fórmula en el MRU. Ahora en el MRV, chequen, ya no tengo una sola ecuación cinemática, ahora tengo 4 ecuaciones cinemáticas. Donde dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2, la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula se utiliza para resolver problemas de MRU, pero para resolver problemas cuando ya existe aceleración, ya no se puede usar esta fórmula, sino que se deben de utilizar estas otras fórmulas que tenemos acá. Ahora, el gran detalle es de que aquí puedo calcular velocidad final, puedo calcular distancia. El problema es de que qué pasaría si me preguntan calcule la aceleración, calcule el tiempo o calcule la velocidad inicial.
de cualquiera de las fórmulas. Entonces yo tengo que despejar variables. ¿De acuerdo? Tengo que despejar la variable que a mí me interesa. Entonces se introduce el tema de despeje de variables. No nos vamos a centrar en esta clase, no nos vamos a centrar tanto en el despeje de variables. En matemática vamos a ver esa parte. Es por ello entonces de que yo acá les presento una tabla de fórmulas que a ustedes les puede servir para la solución de problemas. Estas fórmulas, si hacemos un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 fórmulas se deducen de estas 4, ¿sí? De estas 4. Recuerden, acá en el MRU, pues la única fórmula que yo podría deducir era la del tiempo, que es distancia partido velocidad, y la de distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Esas eran mis formulitas para el MRU, ¿se recuerda? El problema ahora con el MRV es de que como tengo más ecuaciones, tengo más variables, entonces las fórmulas al momento de ser despejadas, pues también son más fórmulas. Y si se dan cuenta, pues yo aquí ya les hice la distribución de las fórmulas despejadas, donde dice que si quiero calcular aceleración, puedo utilizar estas 3 fórmulas, cualquiera de las 3. Si deseo calcular velocidad inicial, puedo utilizar estas 4 fórmulas. Si quiero calcular velocidad final, puedo utilizar estas 3. Puedo utilizar, para distancia puedo utilizar estas 3. Y para tiempo también puedo utilizar estas 3. Cualquiera. ¿Y de dónde salieron todas estas fórmulas? Lo repito. Salieron de estas que tenemos acá, ¿sí? Son los despejes, que en matemática vamos a ver cómo se despejan variables. Entonces, en realidad no son todas estas. En realidad solamente son 4. Todas estas que están en esta tabla salieron de las 4 que aquí se muestran. Ahora, ¿cómo elegir una fórmula para la solución de problemas? Pues va a depender mucho de los datos, ¿sí? Depende mucho de los datos. Y una cuestión que quiero aclarar es de que para resolver, ¿sí? Esto lo quiero que lo anoten. Para resolver problemas de MRV es necesario conocer por lo menos 3 datos. 3 datos para hallar los demás. Obligatoriamente, si usted quiere resolver un problema de MRV, usted debe de conocer 3 datos. Si usted tiene 3 datos, entonces puede utilizar cualquiera de estas fórmulas. Y dependiendo de los datos, usted elige la fórmula que considere correcta. ¿De acuerdo? Usted elige la fórmula que considere más adecuada para la solución de problemas. Entonces, vamos a venir acá, ¿sí? Vamos a venir acá y vamos a resolver unos ejemplos. Sin antes hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Dice acá, siempre debe considerar que tanto la velocidad como la aceleración son vectores. Ojo que la velocidad y la aceleración son vectores. Por lo tanto, siempre es necesario establecer la dirección de ambos. O sea, establecer si va a la derecha o a la izquierda. Cuando ambos vectores tienen el mismo signo, significa que el fenómeno está acelerando. Pero si los signos son distintos, entonces el fenómeno está desacelerando, o lo que es igual, está frenando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa ese concepto? Significa que si el carrito va para adelante, o sea que tiene velocidad positiva, y su aceleración también es positiva, entonces está acelerando. ¿Por qué? Porque los signos, los dos son positivos. Pero si uno de ellos, digamos la aceleración, es negativo, si la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa, entonces lo que nosotros debemos de entender ahí es de que el móvil va frenando, porque los vectores están en direcciones contrarias. La velocidad quiere ir hacia adelante y la aceleración quiere ir hacia atrás, entonces hay un freno. Y lo mismo pasa si el objeto de por sí ya va para atrás. Imagínense que el carrito ya va para atrás. Imagínense que la velocidad del carrito va para atrás. Significa que si va para atrás la velocidad es negativa. Y si encima de ello yo le agrego una aceleración negativa, pues entonces no está frenando, sino está acelerando. ¿Por qué? Porque la velocidad de por sí ya va para atrás.
y encima le pongo una aceleración que también va para atrás, entonces significa que le doy más impulso hacia atrás, o sea que acelera, solo que de manera negativa, en el lado negativo. Pero si uno de ellos, por ejemplo, la velocidad es positiva, bueno, vamos a cambiar ahorita porque si no sería lo mismo que el caso anterior. Digamos que la aceleración es positiva. Ojo que, ¿qué pasa con los vectores? ¿Qué pasa con las flechas? Está diciendo, el carro va para atrás. ¿Sí? El carro quiere ir para atrás porque quien manda es la velocidad. El carro ya va para atrás. Pero yo le voy a poner una aceleración positiva hacia adelante. Entonces hay un choque de vectores. Mientras que el carro quiere ir para atrás, la aceleración lo jala hacia adelante. Entonces hay una pelea de vectores. Y entonces ahí se va a ver el freno. Porque uno quiere ir hacia adelante y el otro quiere ir hacia atrás. Entonces tengo la situación del momento que en este caso se está frenando. Ojo entonces de que no porque la aceleración sea positiva o negativa va a indicar frenado o aceleración, sino que también va a depender mucho del signo de la velocidad. Con la solución de los ejercicios vamos a entender mejor lo que les estoy planteando. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. Ejemplo 1. Dice, un automóvil viaja a 20 metros por segundo cuando el conductor pisa los frenos. Bueno, aquí entonces yo lo dibujé hacia adelante, ¿sí? Es el carrito de Batman, ¿no? Ya se dieron cuenta, es el carrito de Batman. Es el batimóvil. Un automóvil viaja a 20 metros por segundo. Vaya, entonces el carrito dice que él ya llevaba 20 metros por segundo. Y le pongo v sub 0 porque es la velocidad con la que está iniciando. Y entonces dice que el conductor pisa los frenos, o sea que aquí empieza a ejercerse una aceleración. En el MRU no les diría freno, no les diría aceleración, solo les daría una velocidad nada más y no diría que hay cambio. Pero en este caso dice que el conductor pisa los frenos y se detiene en una línea recta. Bueno, se detiene en una línea recta en 4.2 segundos. O sea que el batimóvil tardó 4.2 segundos en detenerse. O sea que pasó de velocidad inicial igual a 20 a velocidad final igual a 0. El carrito ya venía con 20. El movimiento va en una línea recta. El tiempo que se tardó fue 4.2 segundos para que el carro se detenga. Y si el carro se detuvo, significa entonces que la velocidad en ese momento es 0. Y como es la última velocidad de análisis, le pongo velocidad final. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de su aceleración media? Vaya, entonces solo están preguntando cuánto vale la aceleración. ¿Sí? Vaya, entonces vengo y digo la aceleración es igual. Vean qué datos tengo. ¿Sí? Si ustedes quieren ordenar los datos, ustedes pueden ordenar los datos, no hay problema, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Yo puedo escribir acá los datos para tener un mejor panorama. Y voy a escribir la velocidad inicial, pues es 20 metros por segundo. El tiempo es 4 segundos. Y la velocidad final, bueno, el tiempo no es 4 segundos, sino el tiempo es 4.2 segundos. Y la velocidad final es 0. Y lo que yo tengo que calcular, según el problema, es únicamente la aceleración. Bueno, entonces vengo y elijo una fórmula. ¿De acuerdo? Vean qué datos tengo. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo velocidad final. Y necesito aceleración. Necesito buscar una fórmula que tenga estos tres datos y que tenga la aceleración. Bueno, entonces vengo yo a mi formulario. ¿Sí? Ya sé, aquí está mi formulario. Estoy en el espacio de aceleración. Acá, porque lo que quiero calcular es aceleración. Y voy a elegir una de estas tres fórmulas. ¿Cuál fórmula? Una que tenga velocidad final, una que tenga velocidad inicial y una que tenga tiempo. Entonces voy a elegir esta, miren. Voy a elegir esta. ¿Por qué voy a elegir esta? Porque esos son los datos que el problema me está presentando. Y no puedo elegir otra porque entonces no podría.
Vean, la fórmula que estoy eligiendo es esto. Y vamos a hacer la comparación. La aceleración es lo que quiero calcular. Entonces ahí no hay problema. ¿Tengo la velocidad final? Sí lo tengo. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí lo tengo. ¿Y tengo el tiempo? Sí lo tengo. Entonces esa fórmula es adecuada, ¿sí? Me quedo con esa fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué razón no elijo alguna otra de aceleración? Porque vean, cualquiera de ellas, las dos, pide distancia y pide distancia. O sea, para calcular la aceleración yo necesito la X, necesito la distancia. Pero tenemos el gran problema de que en este ejercicio no tengo el dato de la distancia. Entonces por esa razón no puedo utilizar las otras dos fórmulas, sino que tiene que ser esta. ¿Verdad? Muy importante que lo verifiquemos, ¿no? Voy a usar la fórmula que contenga los datos. Entonces lo voy a escribir acá de nuevo, velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces voy a introducir valores. La velocidad inicial, bueno, la velocidad final vale 0. Entonces, bueno, lo voy a hacer parte por parte. Entonces es 0 menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 20 metros por segundo. Dividido el tiempo, que vale 4.2 segundos. Entonces la aceleración es 0 menos 20 es menos 20 metros por segundo. Dividido 4.2 segundos. Entonces solo vengo con mi calculadora y escribo negativo 20 dividido 4.2 y el resultado es menos 4.76. Menos 4.76 metros por segundo al cuadrado. Ojo, al cuadrado, porque lo que estoy calculando es aceleración. Y esa sería mi respuesta a la pregunta planteada. Ahora, ¿qué significa el signo negativo? Aquí vean que las velocidades son positivas y la aceleración es negativa. Entonces significa que está frenando, ¿verdad? Porque él quiere ir hacia adelante y la aceleración quiere ir hacia atrás. Entonces significa frenado. El movimiento está frenando. Y es claro porque el problema también dice que está frenando. Y es obvio también porque traía 20 y quedó con 0. Pues significa que frenó, ¿verdad? Estaba frenando.